Pulcra et Decora. Es la primera parte de una trilogía de más de 10 años de trabajo. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena por varias cosas. Uno, por esos 10 años de investigación. Enhorabuena por poner a nuestra Catedral de Burgos y todo lo que esa conlleva en el primer plano. Efectivamente. Enhorabuena por ser tú el que ha editado este libro y no una editorial, porque tenemos aquí un producto artesano, como se podría decir perfectamente, ¿no? Eso es un producto, es una autoedición, como otros libros que he escrito, y entonces a través de esta autoedición pues lo vamos a repartir a todas las librerías de Burgos en una tirada pequeña, pero bueno, la historia habla de los orígenes de la Catedral de Burgos. Es decir, la historia en sí es una novela ambientada en el marco histórico del Burgos del año 1221. En el año 1219, el obispo Mauricio viaja a tierras alemanas para traer consigo a Beatriz de Suabia, que va a ser la esposa, ¿no?, de Fernando III el Santo. En ese viaje, al regreso, queda el obispo encantado con el mundo de las catedrales. La Europa fantástica es la moda, construir las catedrales góticas. En ese sentido, pues llega a Burgos y hay que preparar esa catedral, y para eso contrata a un constructor francés que la va preparando. Pero en el año 1221 ocurre un incidente, un incendio, y ese constructor fallece. A partir de ese momento, el obispo Mauricio tiene que tener su catedral, sí o sí. Es más, de hecho, en los desposorios de Fernando y Beatriz se vio claramente que la catedral quedaba pequeña para los desposorios y para el Camino de Santiago. Hay que tener en cuenta que Burgos era un exponente del Camino de Santiago, entonces había que tener una catedral soberbia, enorme, majestuosa, como las que había en Europa. Pero también se pierden los planos. Efectivamente, los planos se queman, se destruyen, entonces el obispo no tiene otro remedio que acudir a una misión silenciada, es decir, tiene que verse ayudado por un cruzado que tiene un pasado ciertamente turbulento y azaroso, y a través de ese viaje del cruzado, con otros dos aprendices de albañilería y otros dos monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, emprenden un viaje a través de Europa para recopilar los datos y la información sobre esos planos. La obra trata en sí de la configuración de esos planos, del diseño de los planos y sobre todo de la custodia, porque como en toda trama novelesca hay un enemigo que no quiere esa construcción de esa catedral. Es un enemigo de la Iglesia. ¿Quién podrá ser? Habrá que leerlo, obviamente. Un enemigo, pues la verdad que lo va a hacer pasar al grupo bastante mal, porque la novela en sí es una novela de aventuras donde hay batallas, viajes, peripecias, persecuciones. Realmente es constante el trasiego de aventuras hasta que llegan al final de la novela. La obra está exquisitamente documentada, son 10 años de trabajo. Los lugares que aparecen en la novela, en esta primera parte, porque son 3, que ya están escritas. Efectivamente. Y que la segunda ya está revisándose. La segunda verá la luz en mayo del 2014, que es El sentido de la luz, es la segunda parte del viaje. Obviamente está escrita y ahora está en revisión, obviamente. Y la tercera verá la luz a finales del 2014, que se llama El misterio divino, y es la tercera parte, es la consecución. Toda la trilogía, no me gusta llamarla trilogía porque son tres partes, sí. Efectivamente, y está totalmente escrita ya con su final y todo, y bueno, yo creo que gustará a la gente. ¿Cómo han sido estos 10 años de investigación? Sobre todo han sido duros, efectivamente. Al principio, la novela tiene varias partes. Al principio es mucha documentación. Obviamente yo quería plasmar la historia de los planos, había que ubicar Burgos, había que dar datos de Burgos, la historia. Al principio pues es un poco, hay que buscar la escena. A partir de ya tramada la escena, pues ya el desarrollo es bastante más fácil. Y efectivamente es duro porque es muchísimo esfuerzo, muchísimas horas restadas al sueño, restadas a la familia. Y al trabajo, pues bueno, pues hay que combinar el esfuerzo de la obra con el trabajo, obviamente, y sí que ha sido un poquito duro, pero todo eso se olvida cuando estás ya presentándolo y estás sobre todo agradeciendo a todo el mundo el apoyo que te está dando en esta presentación, que ha sido maravilloso, la verdad. ¿Escribes de noche? Pues escribo de noche poco, sobre todo escribo al amanecer. Estoy más fluido, pero también se escribe de noche, se escribe a mediodía, pero sobre todo levantándote temprano. No quedándote en la cama y levantándote temprano, sacando las horas de donde se puede, la verdad. Desde que escribes el prólogo del libro, el silencio lo cubrió todo. Hasta que acabas el punto final del tercer libro, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues desde el prólogo habla de las Navas de Tolosa. Es la ambientación, es una primera parte de ambientación de la batalla de las Navas de Tolosa, que es ahí donde vemos primeramente al cruzado y lo que le ocurre al cruzado y con un protegido que lleva al cruzado. Un protegido que a su vez es el padre de un futuro protagonista 7 o 9 años después. Desde el año 1221 hasta el final de la novela transcurre unos 3 meses. No estamos hablando de una obra que se extienda a lo largo de 50 años, de varias generaciones. Son 3 meses de viaje, efectivamente. Ese es el tipo. Pero siempre hay unos antecedentes: la batalla de las Navas de Tolosa, una escapada de una fortaleza en Egipto. Todo eso son antecedentes antes del inicio real de la novela, que es en febrero de 1221. La catedral se consagró, perdona, en el 20 de junio de 1221, entonces son 4 meses de distancia lo que hay desde el inicio hasta el final. ¿Y de escribir? O sea, en la época actual, ¿cuánto has tardado? ¿Escribirlo? No, sin contar la investigación. Pues hombre, teniendo en cuenta los parones que ha habido, obviamente por temas de los avatares de la vida, sí, el descanso, el trabajo, pues hombre, escribir, pues cada libro unos 2 años aproximadamente. Sí, eso es lo que porque una cosa es escribirlo, pero luego también hay que repasarlo, y repasas una vez y otra vez y otra vez, entonces eso te lleva mucho tiempo, muchas horas, y todo el que escribe lo sabe. Y cuando estás trabajando, eres agente de viajes, gracias a eso es tan rica esta novela, ¿no? De todos los sitios que has estado, que aquí se plasman, ¿no? Efectivamente, hay muchos sitios que se plasman en la obra en los cuales personalmente he estado. Y ahí, bueno, pues puedo mencionar el Monte Saint-Michel, París, Amiens, la ciudad francesa de Caen, Reims, Rocamadour. Hay muchísimos sitios en los cuales he estado. Muchas catedrales también, por los sitios que estás diciendo. Muchas catedrales, Chartres también. Entonces yo sobre todo me quedo con el asombro de los clientes. Cuando vemos las grandes catedrales, la luz, o el Saint-Michel, el efecto de las mareas, la niebla, todo eso pues a mí me inspiraba. Y yo me imaginaba, digo, aquí hay que situar una novela épica, medieval, hay que situarla aquí. Y estando en un lugar que ya conoces, es muchísimo más fácil recrearlo con tu pluma, con tu bolígrafo. Que nadie busque aquí otras obras de grandes editoriales de catedrales que no tienen nada que ver. Para nada. No, es una historia totalmente distinta, es un viaje de una catedral la mejor, la más bonita del mundo. Yo creo que sí, por lo menos la que más sentimiento echó el autor real de los planos. La verdad que dejó casi su vida en ello. De esa investigación, ¿qué te ha sorprendido que no conocías? ¿Qué has dicho? Caray, ¿y esto? Pues realmente donde aparecen las primeras escenas del libro, que es la catedral románica, esa gran catedral olvidada y que realmente fue sepultada por la catedral que vemos. La catedral románica hoy existe, bueno, donde estaba la capilla de Santa Práxedes, pero existe sobre todo los cimientos, hay algunas bóvedas, algunas, ¿cómo se dice?, grutas por debajo, no sé, ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, pues entonces, sobre esos cimientos es donde está construida la catedral de Burgos. Las primeras escenas se realizan en la catedral románica. La entrevista del obispo y el cruzado se hace en la catedral románica. Es decir, la catedral de Burgos que hoy vemos no aparece en la novela. Aparece solamente en los planos de la catedral. Porque hablamos del 1221. La catedral de Burgos ha tardado en hacerse 4 siglos, como mínimo. No, o sea que hay aventuras, vamos a viajar por la Edad Media. Efectivamente, muchísimas aventuras, muchos viajes, contratiempos, personajes. El otro día casi los conté y rondan los 100 personajes. Hay mucha historia medieval, se habla de los... Del Santo Grial no. También se menciona, hombre, ¿sí? Se tienen que mencionar los cátaros, claro. Hay personajes que están obsesionados con el Santo Grial. Y esa era una época mágica del Santo Grial, ¿no? Claro, San Pantaleón de Losa aparece también. Muy cerquita de... Frías también aparece, Poza de la Sal también aparece, sí, Castoriales... Pero donde más se ha dicho que ha estado ha sido en San Pantaleón. De hecho, hay libros del Santo Grial de San Pantaleón. Se comenta, hay un personaje que está obsesionado con la búsqueda del Santo Grial y menciona a San Pantaleón de Losa. ¿Qué personaje nos va a sorprender más? Yo creo que la obra se centra en 2 personajes, que son el cruzado, que es como un padre, como un mentor, protector de Álvar de Frías. Álvar de Frías es el aprendiz que aprende todo de las catedrales y sobre él recae al final todo el compromiso catedralicio de la catedral. Él se siente al final pues obligado a custodiar esos planos que han surgido de su mano y de la mano del constructor fallecido. Entonces, él los va a proteger con su vida y tiene que hacerlos llegar hasta el obispo.
¿Y quién te dice a ti que no coge este libro alguien de la editorial importante, Planeta, Verés, Larousse? Bueno, pues lo hace bestseller. Ahí está, yo lo ofrezco a todo el mundo para que lo lea y sobre todo que disfrute. La verdad es que es un arduo trabajo y yo creo que sí que merece por lo menos una lectura, porque sé los correctores que lo han leído, lo han valorado, están bastante contentos con ella, la verdad. Púlcate Cora, los umbrales del tiempo de Javier Tavares, de la editorial Javier Tavares. Eso es. Te deseamos mucho éxito y nada, dentro de unos meses, si quieres presentarnos la segunda parte, esta es tu casa. Muchísimas gracias y gracias a todo el público de Burgos, a la prensa, que han estado arropándome en la presentación de esta tarde. Y vamos a seguir trabajando ya rápidamente para sacar la segunda parte, que ya está casi ya la primera revisión ya hecha. Pues gracias, Javier. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver a uno de los mejores grupos ahora que cantan a capela, con muchísimos premios por todo el mundo y que están estos días en nuestra ciudad. B-Vocal. Nos encontramos con B-Vocal. Ellos son especialistas en el canto a capela, también imitan